quiero aprovechar el tiempo que nos está dando Federico y me parece que es importante y que, bueno, ya todos sabíamos la hora que era, así que se irán sumando a medida que puedan y voy a hacer las presentaciones para los que no nos conocemos. Yo soy Fania Rece, soy profe de física de la Universidad Nacional de La Pampa. Está Graciela Roston, que es doctora en física, también docente en la Universidad Nacional de La Pampa. Somos las coordinadoras de este ciclo de charlas de ciencia moderna, que vamos a ir desarrollando distintas charlas a lo largo del año. Y nos acompaña Laura Wisner, que es la secretaria de Investigación, Posgrado y Extensión, que después le voy a ceder unos minutos para que nos dé algunas palabras. Y hoy va a disertar Federico Mesio, que es ingeniero nuclear, tiene una maestría en ingeniería, los dos estudios los hizo en el Balseiro. Hace 14 años que trabaja como analista de seguridad nuclear en la Comisión Nacional de Energía Atómica, es autor de más de 20 informes técnicos para el diseño del CAREM, y también es docente en el Balseiro y dirige varias tesis de grado y de posgrado ahí en el Balseiro. Así que les doy las bienvenidas y agradezco muchísimo el tiempo que todos se han hecho para escuchar la charla, y sobre todo Federico, que dijo que sí, que quería participar de este ciclo y que no nos conocíamos, que le llegó así correo de alguien que no conocía y aceptó gustosamente la invitación. Así que muchas gracias, Federico. Gracias a ustedes por el interés. Bueno, Laura quería hablar, así que... Sí, 2 minutos. Primero que nada, felicitar a Graciela y a Fanny por este ciclo de estos conversatorios, estas actividades extracurriculares que tanto ayudan al crecimiento, ¿no? Y a la formación de las personas, que no solamente en el área de la física, sino también como cultura general, y por eso son importantes y las llevamos adelante. Y bueno, agradecer a las personas que están conectadas hoy un día a la tarde, luego de toda una jornada, pero bueno, muy deseosas seguramente de escucharte a vos, Federico, y darte las gracias por estar del otro lado y ayudarnos a entender un poco más tu disciplina y el campo de acción en la que te desarrollas. Estás en Bariloche, ¿no es cierto? Actualmente. Sí, actualmente sí. Sí. Bien, bueno, más que nada eso y acompañarlos en la tarde de hoy, y tus palabras van a ser más interesantes que las mías, así que hasta acá llegó mi presentación. Buenas tardes y muchas gracias a todos por estar y todas por estar en este momento conectados en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de La Pampa. Bueno, comienzo, voy a compartir. Bien, ahí supongo se ve la presentación. Sí, se ve. Muy bien. Bueno, muchas gracias por el interés en nuestro proyecto, en el reactor CAREM. La idea de la charla, más o menos, está orientada así. Primero voy a dar una pequeña introducción de algunos conceptos generales de la física que tienen los reactores nucleares, muy por arriba y muy rapidito. Después le voy a hablar en particular del reactor, del CAREM 25. Le voy a contar unas características que tiene el proyecto. Luego lo voy a comparar con el reactor en el cual se basó el diseño, y es el reactor más común que hay en el mundo, que es los de tipo PWR, que es Pressurized Water Reactor, o sea, reactores de agua a presión. Y después voy a hacer hincapié en los aspectos innovadores que tiene CAREM respecto de los PWR que hay en funcionamiento hoy en día. Y finalmente le voy a mostrar unos pequeños avances en la construcción del reactor. Entonces, empezamos con los conceptos generales.
Y podemos arrancar preguntándonos de dónde proviene la energía nuclear. Nosotros lo que estamos acostumbrados en la vida cotidiana es a las energías de reacciones químicas que se dan en los enlaces que hay entre los núcleos de los átomos y los electrones. Y interactuamos en general con eso. Pero la energía nuclear, justamente como el nombre lo indica, son reacciones que ocurren en el núcleo del reactor. En el núcleo del átomo, perdón. Y la gran diferencia que hay es que las energías que hay en juego en las uniones dentro del núcleo son mucho más grandes que las energías que hay en juego entre el núcleo y los electrones que están orbitando. Lo interesante de la energía nuclear es cómo desencadenar esa energía con el mínimo esfuerzo posible. Entonces el truco que se usa es básicamente darle al núcleo de algunos átomos en particular, que son átomos muy raros, si contamos en la cantidad de la diversidad de núcleos que hay conocidos, que son más de 3000. De esos 3000 hay alrededor de 50 que tienen esta característica particular, que es, yo le acerco un neutrón, que es un tipo de partícula que encontramos en el núcleo, y simplemente con acercarle el neutrón, no hace falta que impacte con mucha energía, simplemente con acercarle, el neutrón es capturado por el núcleo del uranio 235 y se transforma en uranio 236, en otro isótopo. El tema que el isótopo de uranio 236 es un isótopo inestable que dura muy pocas milésimas de segundo y automáticamente se desintegra y se convierte en dos nuevos átomos, dos nuevos núcleos. O sea, donde antes había un solo núcleo de uranio 236, ahora pasamos a tener dos núcleos de átomos nuevos. En ese proceso se liberan entre 2 y 3 electrones más, entre 2 y 3 neutrones más. O sea, yo le di un neutrón, el núcleo lo capturó, se fisionó, se dividió en dos, y libera entre 2 y 3 neutrones. Que eso después son los que usamos para mantener la reacción en cadena viva. Algunos de esos neutrones serán absorbidos por otro núcleo de uranio y reiniciará el proceso que les estoy comentando. Pero además, los núcleos nuevos que aparecieron, que se llaman fragmentos de fisión, tienen un montón de energía que tenían acumulada en forma de energía potencial, energía de ligadura entre los nucleones, y esa energía se libera en forma de energía cinética, o sea, los dos fragmentos salen disparados, cada uno en su dirección. Esa energía la transfieren instantáneamente en forma de calor, porque empiezan a chocar con los átomos vecinos, y ese calor que se genera es lo que aprovechamos en los reactores nucleares para producir electricidad. Básicamente aprovechamos ese calor para hacer hervir agua, y con el vapor que se produce movemos una turbina. O sea, lo mismo que se hace 200 años más o menos. Pero además de la energía cinética, estos átomos son átomos que también son inestables, los núcleos, y van decayendo hacia otros núcleos más estables. En ese proceso liberan radiación gamma, radiación beta, pueden liberar otros neutrones mucho más tarde. O sea, piense que lo que comenté al principio, la absorción del neutrón, la fisión y la liberación de dos neutrones nuevos, tarda del orden de 10 a la menos 3 segundos, 10 a la menos 5 segundos, o sea, milésimas de segundos. En cambio, la liberación de neutrones tardíos, que se llaman neutrones retardados, puede ser segundos, minutos después, o sea, son tiempos mucho más grandes. Depende del tipo de reactor nuclear, del diseño, es que aprovechamos de todo este proceso. En los reactores para producir energía eléctrica, lo que se aprovecha es el calor que se genera en lo que inicialmente era energía cinética de los fragmentos de fisión. Y en cambio, en los reactores que se llaman de investigación o reactores experimentales, lo que se aprovecha son todas las radiaciones que aparecen. Se aprovecha la radiación gamma, la radiación beta, los neutrones, los neutrinos. Todo ese tipo de radiación se aprovecha para hacer experimentos, para investigar, para aprender, y todos los diversos usos para la producción de radioisótopos. Y esos son los reactores de investigación. En esta charla en particular me voy a centrar en los reactores de potencia, que son los reactores para producir energía eléctrica. Entonces, ¿cómo está el uranio en un reactor nuclear? Está formado en forma típicamente de óxido de uranio,
y están compactados en pastillas como estas pastillas negras. Son las pastillas combustibles. Se dice combustible no porque hace combustión, sino por analogía, porque liberan calor cuando están dentro del reactor nuclear. Como ven, estas pastillas son las que luego estarán en el núcleo del reactor, y esta es una foto que no está trucada, o sea, está realmente en la mano del operario, que la está mostrando, porque son inocuas cuando están en la naturaleza. O sea, así como están las pastillas sueltas, necesitan de neutrones para poder iniciar la fisión, y como no hay nadie que le provea los neutrones, no se están produciendo fisiones dentro de cada una de estas pastillitas, cuando están sueltas y son pocas. Estas pastillas van colocadas en hileras dentro de estos tubos, que son de aleaciones, que es lo que se busca que sean lo más transparente a los neutrones. Yo lo que busco es que los neutrones sean absorbidos en las pastillas y que no sean absorbidos en las paredes de las vainas. Y estas vainas forman unos lápices que en un reactor PWR típico tienen 5 metros de longitud aproximadamente, bastante largas. Y esas varillas se agrupan dentro de lo que se llama un elemento combustible, que en el caso del CAREM, que es como el esquema que estoy mostrando acá, en el caso del CAREM tiene forma hexagonal, y esos hexágonos están formados cada uno por 106 varillas, y esas varillas adentro están formadas por las pastillas combustibles. Luego el núcleo de un reactor está formado, en el caso del CAREM, por ejemplo, por 61 elementos combustibles. O sea, si cuentan los hexágonos que hay, son 61. El truco de los reactores nucleares, uno de los trucos, es controlar la población de neutrones. Entonces, si yo controlo la población de neutrones, controlo la cantidad de fisiones que va a ocurrir, y por lo tanto controlo el calor que se va a generar y todas las radiaciones extras secundarias que se producen. ¿Cómo se controla? Bueno, hay varios mecanismos, pero uno de los mecanismos que se usa mucho es la inserción de materiales absorbentes dentro del núcleo. Son materiales que absorben neutrones con mucha afinidad, pero que no producen el proceso de fisión, simplemente los absorben y se convierten en otro material y queda ahí la historia. Esos se hacen pastillas también, que se ponen dentro también de varillas, y son las varillas azules que se ven en el dibujo en el esquema, y eso se denominan barras de control. Con la inserción de las barras o la extracción de las barras, controlo la población de neutrones, y por lo tanto controlo la potencia del reactor. Entonces, muy linda la física, pero puede surgir la siguiente pregunta: ¿por qué elegir una energía nuclear? ¿Qué tiene en particular? Entonces, para responder esa pregunta, primero podemos comparar la energía que podríamos obtener de una pastilla de uranio comparado con las fuentes más comunes de obtención de energía térmica, que son las derivadas del petróleo o del carbón. Entonces, una pastilla de uranio equivale, la energía que libera es equivalente a 3 barriles de petróleo, a 1 tonelada de carbón, que es más o menos un tercio de este vagón de carbón, o 570 metros cúbicos de gas. Y acá es donde se ve la densidad de energía que tenemos en el proceso de fisión nuclear. Es una densidad muy alta, y por lo tanto uno a priori parecería que es mucho más ecológica, en el sentido que consume menos recursos naturales para poder obtener la misma cantidad de energía. Entonces esto fue algo que llamó siempre la atención desde que se conoce el proceso de fisión, y es lo que motivó a la construcción de los reactores nucleares. Ahora, pasando a otro plano, podemos comparar también la energía nuclear con algo visto más integral desde el punto de vista ambiental, que es la emisión de gases de efecto invernadero. Pero, para hacer más justo la comparación, no vamos a comparar simplemente los gases de efecto invernadero que se emiten durante la producción de energía eléctrica, sino que además vamos a comparar en todo el ciclo de la central. O sea, por ejemplo, en un molino de viento, si bien mientras está girando y absorbiendo la energía cinética del viento, en ese momento no está emitiendo gases de efecto invernadero. Pero para la construcción de la paleta sí se emitió, porque hubo que hacer minería, hubo camiones que tuvieron que moverse, emitieron gases, hubo que transportarlos desde las minas hasta las fábricas, de las fábricas hasta el lugar donde se montó, etcétera, etcétera. Son estimaciones bastante complicadas de hacer, estas estimaciones. Acá pongo el link de donde saqué los gráficos de estos. Y bueno, y está comparado, está agrupado las fuentes de energía no renovables con las fuentes de energía renovables. Claramente,
De las no renovables, las que queman combustible, son las que más gases de efecto invernadero emiten. Sin embargo, hay soluciones tecnológicas que son las que son con captura de carbono, que son las que están con estos rombos naranjas, que son fuentes que al capturar el carbón, los escapes, los gases de escape que salen de la central, reducen su impacto en la emisión de gases de efecto invernadero. Y luego tenemos todo el resto de las fuentes de energía, de la producción de energía eléctrica, que tienen su rango, que depende mucho de la tecnología, depende de dónde se le instale, depende de, bueno, no solo del tipo de tecnología, sino de qué generación es de la tecnología. Así que vemos que la creencia popular de que las fuentes como la fotovoltaica o las eólicas no emiten gases de efecto invernadero no es cierto si uno considera todo el ciclo de producción de energía. Y otro indicador global que podríamos analizar, no relacionado con el medio ambiente, sino relacionado directamente con la vida de las personas, es cuántas personas mueren en todo este proceso de producción de energía eléctrica. Entonces está normalizado a la cantidad de energía que se produce, y acá se tiene en cuenta también accidentes fatales como ser accidentes en el montaje de los equipos, en la minería, en algún accidente fatal que hubo en alguna fábrica. En el caso de la hidroeléctrica, bueno, acá la tabla son las distintas fuentes de energía, y son dos estudios distintos que encontré de trabajos. El de la columna derecha es un poco más antiguo, pero no por ser más antiguos, los datos son desactualizados. Y acá de nuevo, también es difícil encontrar información porque tienen que recolectar todos los accidentes que se van reportado vinculados a una fuente de energía. Pero bueno, son estos dos trabajos que encontré, que están en las referencias acá. Y por ejemplo, en el caso de la hidroeléctrica, hay una gran dispersión de los valores, y este principalmente cambia si se tiene en cuenta o no un accidente que hubo en una central hidroeléctrica china, que se rompió una represa y inundó varias ciudades y produjo una alta fatalidad. Pero de nuevo, vemos que bueno, en el caso de la nuclear, están incluidos los accidentes de Fukushima y de Chernobyl, donde uno dice, el inconsciente popular vincula automáticamente Chernobyl con millones o miles de millones de fatalidades, y estrictamente en realidad las fatalidades directas fueron menos de 100, de hecho creo que fueron en el orden de 30, y acá se tiene en cuenta también las potenciales fatalidades o potenciales cáncer que podría aparecer, pero que no están medidos ni corroborados, pero se los incluye dentro de estos estudios. Y vemos que la cantidad de fatalidades son comparables en las fuentes de energía, las renovables y la nuclear. Entonces, a priori parecería ser una tecnología que no habría por qué descartarla inmediatamente. Y entonces ahora vamos a analizar cuál es el reactor que estamos diseñando en el país para producir energía eléctrica. Este reactor es el CAREN 25, y les voy a contar unas características que tiene este proyecto. En primer lugar, lo que estamos construyendo ahora y diseñando es un prototipo de reactor. No es la versión final comercial que va a haber, sino que es un prototipo, pero va a sentar las bases para los futuros módulos comerciales de este reactor. Es un diseño que está fuertemente basado en características que están muy consolidadas en los reactores PWR, que son los que más hay en el mundo. Alrededor del 70% de los reactores que funcionan hoy en el mundo son de tipo PWR, y alrededor del 80% de lo que se están construyendo hoy en día también son PWR. O sea que es la tecnología que se denomina dominante en el mercado, es lo que más hay. Entonces, el CAREN aprovecha esa tecnología que tiene más de 60 años de historia, y intenta usarlo de una manera innovadora. Que ya les voy a mostrar cuáles son. Pertenece a un grupo de reactores que se llaman Small Modular Reactor, o sea, reactores de pequeños modulares, donde la filosofía es no ir a los mercados de mucha concentración de consumo, como es típico en Europa, por ejemplo, que hay grandes densidades de población en lugares muy pequeños, y ahora están pensados justamente para regiones como nuestro país,
que tenemos poblaciones muy aisladas, que están a grandes distancias y de baja densidad de población. Entonces, para ese tipo de población, no está bueno un reactor de muchísima potencia porque le sobraría mucha potencia y tendría que exportarla a otras regiones del país. Entonces, en ese sentido, conviene reactores que sean de mucho menor potencia. Mucho menor, estamos hablando de menos de 100 megawatts eléctricos de potencia, frente a reactores como el que se estaba pensando construir la cuarta central nuclear, de origen chino, que es de, si no me equivoco, 1200 o 1300, no recuerdo bien, megawatts eléctricos. Entonces son órdenes de magnitud distintos de potencia, porque está pensado para tipos de mercados distintos. Y el diseño principalmente de este reactor, lo que se enfocó es en aumentar lo que se denomina la confiabilidad del reactor desde el punto de vista de la seguridad nuclear. Entonces, en particular, una de las premisas fue excluir lo que denominamos eventos iniciantes típicos. Un evento iniciante es un hipotético evento que puede ocurrir en la planta, por ejemplo, una rotura de una cañería, la parada de una bomba, el corte de suministro eléctrico, etc. Y son eventos que eventualmente, que si bien tienen probabilidad muy baja, por no decir despreciable, hay que analizar qué pasaría si ocurre ese evento, y si ocurriría, algunos de esos pueden llevar a un accidente en la planta. Entonces, el objetivo del diseño de nuestro reactor es excluir varios de los eventos que uno ya conoce, que uno postula que puede ocurrir en los PWR, y la idea era eliminarlos desde el diseño directamente. Y ahora voy a mostrar unos ejemplos en un ratito. Otra de las premisas fue cubrir de los eventos postulados que no se pudieron excluir por diseño, esos eventos que quedan todavía, cubrirlos o atacarlos con lo que se denominan sistemas pasivos de seguridad, que son sistemas que no dependen de energía eléctrica para funcionar y minimizan la cantidad de partes móviles que tienen, que también eso aumenta mucho la confiabilidad de estos reactores. Y además se buscó que en caso de que haya un problema, sea más fácil atacarlo gracias a la gran inercia que tiene el reactor. Y a lo que se denomina el periodo de gracia, que es el tiempo en el cual no es necesario ningún tipo de acción humana. En el CAREN, por premisa, se definió que tiene que tener 36 horas de periodo de gracia, o sea que, llevándolo al extremo, uno podría decir que ocurre un evento iniciante, se rompió el peor caño que se puede romper en el CAREN, y el operador tiene 36 horas para actuar. O sea, 36 horas es un tiempo que la ventaja es que lo estresa menos, entonces podría tomarse un café, duerme una siesta, piensa tranquilo la solución, y claramente va a actuar mejor. Claramente estoy extremando. Bueno, y otra dimensión en la que se enfocó el diseño de reactor es maximizar la provisión local de los principales componentes del reactor. Lo que se buscaba es fomentar la industria local, y cuando se diseñaba el reactor, se ponía limitaciones al diseño en base a qué se podía hacer o no en el país. Entonces, se hablaba con las distintas fábricas que podrían proveer los principales componentes, y decían, bueno, yo este tanque lo puedo hacer hasta este tamaño. Entonces nosotros decíamos, bueno, este tamaño máximo que usaremos en nuestro diseño. Y eso va acotando, limitando las posibilidades. Bueno, y actualmente el reactor se encuentra en la etapa final de diseño y se encuentra en la construcción del mismo. Ahora, pasando un poco a cómo es un reactor PWR típico, son reactores en los que se busca que el agua que está circulando, que es básicamente la que transfiere energía desde el núcleo, que es donde se produce la fisión, que es donde se produce el calor, transfiere la energía de ahí hacia unos componentes que son donde se genera el vapor. Esa transferencia de energía ese transporte se hace mediante agua, básicamente, agua destilada, de una pureza muy alta, porque cualquier impureza que haya en esa agua, el agua va a pasar por el núcleo, va a absorber neutrones, y la impureza se va a volver radiactiva. Y eso trae problemas después para el mantenimiento, hace que el mantenimiento sea más caro, más difícil. Por eso se busca que sea un agua lo más pura posible.
Y lo que se busca en el diseño del PWR es que el agua que circula por el circuito primario, o sea, que es el agua que está en contacto con el núcleo, sea un agua que nunca entre en ebullición. Por eso está presurizado. Normalmente trabaja a una presión típica de 120 atmósferas, 130 atmósferas, y opera a temperaturas cercanas a saturación, que son más o menos 300 grados centígrados, 300, 320, 340, más o menos. El núcleo reactor se encuentra en esta zona, que ocupa más o menos la mitad de lo que se denomina el recipiente de presión, que es este tacho. Es un tacho que más o menos tiene entre 3 y 4 metros de diámetro, 3 y 4 metros de diámetro, y entre 11 o 15 metros de altura, más o menos. Y las paredes de este recipiente, dadas las dimensiones que tiene y que tiene que soportar 120 atmósferas, son paredes de acero de 20 centímetros de espesor, aproximadamente. Entonces, el agua circula por el núcleo, se calienta, y va hacia estos componentes que se llaman generadores de vapor, que son componentes que tienen más o menos 15, 20 metros de altura, y dentro de esto se produce intercambio de calor entre dos circuitos de agua que son independientes. Por un lado tenemos el circuito primario, que es el agua que estuvo en contacto con el núcleo, y por otro lado tenemos el circuito secundario, que es el agua que va a hervir porque está a menos presión, y va hacia las turbinas, que es donde se produce electricidad. Entonces, el agua del primario, una vez que pasa por dentro del generador de vapor, se enfría porque transfiere energía hacia el secundario, entonces baja su temperatura nuevamente y ingresa a unas bombas. Estas bombas son bombas bastante importantes, consumen entre 5 o 10 megawatts de potencia, y consumen tanto porque tienen que bombear aproximadamente 1 tonelada por segundo de agua. Esa tonelada por segundo circula por estas cañerías, que tienen aproximadamente 1 metro de diámetro, y cierran el circuito del primario. Luego acá vemos estos, parecen como pelos que salen del recipiente de presión, son donde se deslizan los mecanismos de control, que son las barras estas que le comentaba, que sirven para controlar la reactividad del reactor, para controlar la población de neutrones. Y finalmente otro componente importante que hay en los PWR es el presurizado, que es el componente que regula la presión del sistema, y es el único lugar donde existe dos fases. En este tenemos más o menos el nivel de líquido llega hasta la mitad, y mediante un sistema de ducha agua fría o calefactores eléctricos, se evapora agua, o se evapora agua líquida, o se condensa vapor, y con eso se regula la presión del sistema. La filosofía de Karen fue integrar todos los componentes dentro del recipiente de presión. Entonces tenemos un recipiente de presión que el tamaño es parecido a esto, o sea tiene más o menos 3 metros de diámetro y 11 metros de altura, pero el núcleo, en vez de ocupar la mitad del tamaño del recipiente, ocupa una fracción mucho más reducida, y adentro están también los generadores de vapor, que es un diseño bastante distinto a estos. Estos son unos tubos que tienen forma de U, y esto es un helicoide. Las barras de control, en vez de estar afuera, estos pelos, son totalmente internos. Y la ventaja, lo que se busca, una de las cosas que se busca, es que el agua del primario, que está circulando, que nunca salga del recipiente de presión. Entonces, el agua que refrigera los combustibles pasa por los combustibles, sube por dentro de un caño interno que hay, que se llama barrel, sube por este caño interno, luego tiene unas ventanas arriba, que es el único lugar donde puede salir el agua, y va hacia los generadores de vapor, donde se enfría. Se enfría el agua del primario y está lista para ingresar nuevamente al núcleo. La disposición que hay de los generadores de vapor colocados arriba y el núcleo colocado abajo no es caprichosa, sino que es para fomentar un proceso que se llama circulación natural, donde tenemos el sumidero de energía del agua en la parte alta y la fuente de energía del agua en la parte baja. Entonces, esto produce que haya agua caliente abajo y agua fría arriba. Esto es una situación inestable para el agua y fuerza a que esté circulando. El agua fría quiere ir hacia abajo y el agua caliente quiere subir. Y establece un circuito de circulación natural. O sea, el agua circula simplemente por la diferencia de temperatura, la diferencia de densidad que hay entre esta rama y la rama externa. Bueno, y para ver qué pasa, cómo se produce energía eléctrica, acá hay un esquemita que está sacado de Wikipedia, que está bastante bueno, donde se ve el circuito primario en este rojo, en naranja amarillo, donde vemos que el agua
pasa por los combustibles, se calienta, luego va a los generadores de vapor, se enfría y cierra el circuito. Luego tenemos el circuito secundario que está en azul, donde vemos que el agua entra fría, entra en contacto con estos caños que están calientes, se evapora por estar a menos presión, o sea, las temperaturas son parecidas, pero del lado secundario hay aproximadamente 70 atmósferas de presión, entre 40 o 70 según el diseño. El agua se evapora y este vapor es conducido hacia una turbina. La turbina gira, mueve el generador eléctrico, ahí entrega bastante energía, más o menos un tercio de la energía la entrega ahí, y el resto hay que condensar para poder retornar agua líquida al circuito. ¿Cómo se enfría el 70% restante de energía? Es con un tercer circuito de agua, que es el agua que viene o de un río o de un lago, y es lo que se denomina el sumidero final de energía. En Karen, esta parte es muy parecida. Tenemos el circuito primario, que nunca sale del recipiente de presión, a diferencia de los PWR, que es un circuito externo que sale. En Karen es siempre interno, el agua del primario nunca sale del recipiente. Intercambia calor adentro con el secundario, que son estas espiras, que están a menos presión. Entonces el agua ingresa líquida, se evapora y va hacia la turbina. Y luego cierra el circuito de la misma manera que en los reactores convencionales. Entonces ahora les voy a comentar rapidito algunos de estos cambios que se introdujeron, por qué están motivados. En los reactores, en los PWR, uno de los eventos iniciantes que se postula, que son estos eventos de muy baja probabilidad, pero que potencialmente pueden tener una consecuencia grave, aclaro que son eventos que nunca ocurrieron en ningún reactor nuclear de los que estamos funcionando. En el mundo hay más de 400 reactores que producen energía eléctrica. Hace más de 60 años se diseñaron los primeros PWR y nunca pasó este evento. O sea, como para que vean que son eventos de muy baja probabilidad. Pero bueno, igual hay que postularlo y ver qué se haría en caso de que pasen. Entonces, en el caso de este tipo, que se llama un evento de pérdida de refrigerante, que se produce porque una cañería, de forma súbita, se rompe, se parte en dos, digamos. Entonces tenemos una rotura que se llama doble guillotina, donde perdemos inventario tanto por esta parte de la rotura como por esta parte de la rotura. Recuerden que adentro hay 120 atmósferas y afuera hay presión atmosférica. Entonces, en este tipo de evento, hay una mala combinación de dos cosas. Por un lado, los caños son muy grandes, tienen 1 metro de diámetro, con lo cual tienen mucha capacidad de transportar agua. Y por otro lado, la relación entre cantidad de combustible, masa de combustible que hay, o potencia que se está generando, y la cantidad de agua disponible que hay en el circuito, es relativamente baja. Esto produce que en caso de que pase este evento, los sistemas de seguridad tienen 30 segundos para comenzar a inyectar agua. O sea, si en 30 segundos no lograron empezar a inyectar agua, el núcleo se va a degradar y se puede empezar a fundir el núcleo del reactor. Eso no implica que eso sea peligroso para las personas, pero sí implica que esta máquina no va a funcionar más. Entonces, el problema que hay acá de fondo básicamente es la existencia de estas cañerías grandes que sacan agua del primario y van hacia los generadores de vapor. Por eso, en Karen se buscó integrar todo dentro del recipiente de presión. Si bien todavía existen cañerías que ingresan y salen del recipiente de presión, que son, por ejemplo, de sistemas de seguridad, de sistemas de proceso que controlan la química del agua, etc. Hay varias cañerías que ingresan. El mayor diámetro que tienen estas cañerías es 2 pulgadas. Y por otro lado, existe una mucha mejor relación entre la potencia que hay disponible en el núcleo y la cantidad de agua disponible. Esto hace que estos dos cambios hacen que, en caso de que se rompa esta cañería, los sistemas de seguridad tienen 30 minutos para comenzar a inyectar agua hasta que el núcleo quede descubierto y quede sin agua. Como ven, el problema cambia totalmente de magnitud, pasa de 30 segundos a 30 minutos. Y recuerden que estos eventos no es que un operador tiene que estar listo para apretar un botón, sino que son sistemas automáticos que se disparan, que van controlando distintas variables del reactor. Otro de los cambios es por qué no se busca que no haya bombas que hagan circular el circuito primario del reactor.
Bueno, como les comentaba, las bombas que hacen circular son bombas bastante complejas, consumen más o menos 10 megawatts de potencia, tienen varios sistemas de sello que suele ser lo principal que puede ya traer problemas. Y lo que puede pasar es o que falle un sello o que se quede sin energía eléctrica el reactor. Si se queda sin energía eléctrica, esta bomba se para, y al pararse la bomba ya no circula tanto caudal por dentro del núcleo, y lo que puede pasar es que localmente empiezan a ocurrir fallas dentro de alguno de estas varitas que les mostraba al principio, que son donde están las pastillas adentro. Este tipo de falla es claramente menos violenta que la anterior, pero también puede producir una salida de servicio a la central, hay que cambiar esos combustibles y es plata de inversión que se pierde durante un tiempo. Entonces, en CANEM se tomó por filosofía que no haya bombas principales para el circuito primario, que si bien hace que los cálculos sean más complejos que una bomba, o sea, la calcular circulación natural puede ser un poco más compleja que los cálculos con bombas, pero lo bueno es que una vez que se demuestra que funciona, que esto se hace o sea, más allá de los cálculos, durante la puesta en marcha de la central se verifica que los cálculos fueron correctos, y una vez que sabemos que funciona, para que pare la circulación natural, lo que debería pasar es que desaparezca la gravedad, que es un evento que no ocurre muy seguido, por suerte, entonces son bastante más confiables. Otro de los cambios es por qué se hizo que los mecanismos de control no estén más por fuera, por estos pelos que le mostraba que salían del recipiente de presión. Acá muestro un detalle de cómo es. Es un sistema que mediante bobinas, tiene una bobina que circula alrededor, mediante bobinas se induce el desplazamiento de este pistón, de este vástago, y eso, como está conectado mediante unas varillas, a las barras de control hacen que se muevan los mecanismos. El evento que se postula es qué pasa si se rompe uno de estos pelos, y de repente se despresuriza la parte superior de estas cañerías, y queda con presión en la parte de adentro. Lo que pasa es que de repente acaba de presión atmosférica, del lado de arriba del vástago, y del lado de abajo va a haber 120 atmósferas. Esto produce una eyección de la barra, o sea, una extracción muy, muy rápida, y de un sistema que estaba pensado para controlar la población de neutrones. Cuando se inserta, el problema es que si se la extrae muy rápido, descontrola parcialmente la población de neutrones, que es lo que controla la potencia del reactor. Estos eventos en los reactores PWR lo que se lo controla básicamente viendo cuánto es el máximo efecto que puede tener una barra. Entonces claramente en estos reactores no hay una de estas barras, sino que hay decenas, por no decir centenas de barras. Entonces la extracción de una sola tiene poco impacto en la potencia total del reactor. En CANEM lo que se buscó es eliminar este problema del potencial gradiente de presiones que haya en el vástago, y por eso está metido todo dentro del recipiente de presión. Entonces todo el vástago está metido dentro del recipiente, entonces no hay posibilidad de que se rompan estas cañerías y produzca la diferencia de presión elevada. Bueno, pasando a los sistemas pasivos de seguridad, el CANEM, como todo reactor nuclear, tiene sistemas de seguridad, que son sistemas que son relativamente caros, pero son sistemas que uno espera nunca usarlos, porque tienen que cubrir estos eventos iniciantes. Pero por más que uno espere no usarlos, tienen que estar igual. Es como el airbag de un auto, uno espera nunca chocar y tener que usarlo, pero bueno, más vale que esté si eventualmente lo necesita. El CANEM tiene diversos sistemas pasivos de seguridad, y además tienen los clásicos sistemas activos de seguridad que tienen el resto de los PWR. Recuerden que CANEM es un prototipo, entonces hay ciertos conceptos que la idea es terminar de testearlos en el reactor, ya sea durante la puesta en marcha o mediante diversos experimentos que se realizarán más adelante. Todo sistema de seguridad tiene que cubrir lo que se llaman las funciones básicas de seguridad. Esta es siguiendo la nomenclatura que hace el Organismo Internacional de Energía Atómica, que emite todo el tiempo recomendaciones, y nosotros nos basamos bastante en esas recomendaciones, aparte de las normativas regulatorias que hay particulares de la industria nuclear. Entonces, la función básica de seguridad, como les decía, una de las funciones es la extinción de la fisión, o sea, hacer que no haya más proceso de fisiones,
Y eso es básicamente disminuyendo drásticamente la población de neutrones. ¿Cómo se disminuye la población de neutrones? Mediante los absorbentes neutrónicos. Y hay dos metodologías. Una es la inserción de las barras, que le comentaba, las barras de control. Por eso van a ver en los dibujos siempre las barras están puestas arriba, porque la idea es que si se corta la energía eléctrica, o si se las acciona intencionalmente, las barras caen por gravedad. Y lo que se diseña es en cuánto tiempo tienen que caer. Típicamente es en menos de 2 segundos. Pero en Karen, por ejemplo, también hay otro sistema que es redundado, y además es diverso. Diverso significa que cumple exactamente la misma función que el sistema, pero con un principio físico distinto. Y en este caso, el sistema redundado de las barras de control es un tacho elevado, básicamente, que tiene una solución de ácido bórico. El ácido bórico es un fuerte absorbente neutrónico, y como está disuelto en líquido, en caso de que se abran este sistema de válvulas, cae por gravedad el ácido bórico y envenena todo el reactor, también disminuyendo el proceso de reacción en cadena. Otra de las funciones básicas de seguridad está vinculado con un efecto que hay en los reactores nucleares, que es consecuencia de la fisión, que es, por más que yo corte la reacción en cadena, o sea que no haya más fisiones, porque no hay más neutrones disponibles, por más que pase eso, yo estuve produciendo un montón de material radiactivo dentro del núcleo. Y ese material radiactivo, justamente, la radiación es una forma de liberación de energía, y es una forma de liberación de energía que tiene un comportamiento típicamente exponencial. Entonces, por más que yo lo corte instantáneamente a la fisión, tengo este proceso de emisión de decaimiento radiactivo, que al principio, en los primeros segundos, es más o menos un 7% de la potencia que estaba produciendo antes del apagado. Entonces, en un reactor como Karen, que produce 100 megawatts térmicos de potencia, si yo corto las fisiones, automáticamente paso a 7 megawatts de potencia, que es mucho menos que lo que tenía antes, pero es un montón de potencia. Entonces, si yo no refrigero eso, se va a elevar la temperatura de las vainas y eventualmente puede llegar a la fusión. Por eso es muy importante lo que se denomina la refrigeración del núcleo. Y la refrigeración del núcleo se consigue básicamente en el Karen, asegurando que siempre haya suministro, que haya agua refrigerando el núcleo. Entonces, en caso, por ejemplo, de que haya una rotura en la cañería y el nivel de agua empieza a descender, hay un sistema que está encargado de reponer ese inventario de agua. Y por otro lado, si por más que no se rompa la cañería, si yo no extraigo la energía del primario, va a empezar a subir la presión del sistema, y también puede ser un problema. Entonces, sí o sí tengo que extraer esa energía, y eso se realiza mediante un sistema pasivo que extrae vapor del primario. Ese vapor circula por dentro de unas cañerías, un intercambiador de calor, donde se condensa el vapor, depositando básicamente, transfiriendo energía del núcleo a unas piletas que hay en la parte superior, y luego el líquido condensado, o sea, el vapor que subió por acá, se condensó dentro de estas cañerías, retorna al reactor. Entonces forma un circuito cerrado, donde no hay pérdida de inventario, y sí hay transferencia de energía del núcleo a las piletas. Y es un circuito que funciona por circulación natural, básicamente. No hace falta ninguna bomba para hacer que el vapor vaya acá y vuelva. Bueno, acá que quiero comentarles una diferencia entre un sistema típico de un PWR para compensar estas roturas de cañería que le contaba, que son las que le comentaba que en el peor de los eventos tienen 30 segundos para inyectar agua en el núcleo, y básicamente está compuesta por un tanque grande, que es donde que es jalea una pileta, que es donde se almacenan los combustibles gastados, que se fue sacando durante el ciclo de operación del reactor. Son unas piletas muy grandes que están dentro del edificio del reactor, y además hay unos acumuladores que tienen agua y están presurizados típicamente con nitrógeno, que son relativamente chicos. Entonces, en caso de que se detecte una rotura, automáticamente se demanda el apagado del reactor, y además se enciende esta bomba que inyecta agua a este sistema que está a alta presión. Recuerden que al principio está a 120 atmósferas o 130 atmósferas. Entonces necesito una bomba que pueda inyectar agua a esa presión,
tomando de un tanque que está a presión atmosférica. Esta bomba funciona un rato hasta que la presión del reactor cae sola, disminuye sola porque se está despresurizando debido a la pérdida de inventario. Entonces hay una siguiente etapa en la que hay un sistema de presión intermedia y finalmente hay una última etapa que es para cuando el reactor tenga presiones bajas. Entonces fíjense que es un sistema que tiene varias bombas de distintas etapas, tiene intercambiadores de calor que tienen que extraer el calor que se va almacenando, tiene varias cañerías. En cambio, en Karen, el sistema equivalente a este es básicamente un tanque bastante grande, que tiene agua, que está conectada a una válvula que no está representada en este esquema, pero es una válvula con disco de ruptura, y este tanque está presurizado con otro tanque con nitrógeno. Entonces, este tanque está a una presión alrededor de 15 atmósferas, 20 atmósferas, más o menos, no me acuerdo el número, alrededor de 20 atmósferas, y esto está a 120 atmósferas. Y tiene un disco de ruptura que permite solamente la circulación en un sentido. O sea, cuando la presión acá sea mayor a la presión acá, el agua ingresa automáticamente sin que nadie le diga nada. O sea, es un sistema totalmente pasivo, que no depende de ninguna señal externa para funcionar. ¿Y cómo se hace para que esto baje la presión? Cuando en caso de una rotura, la misma pérdida de inventario produce la disminución de la presión, y eventualmente la presión de acá, si bien el nivel va a ir bajando, también va a ir bajando la presión al mismo tiempo. Entonces eventualmente la presión acá va a ser menor a esta, y el sistema va a ingresar en forma totalmente automática. No tiene ningún sistema activo, o sea, no depende de energía eléctrica para cumplir su función. Es totalmente independiente de la acción de un operador. O sea, un operador no puede inhibir la entrada de este sistema, y tampoco es necesaria la acción de un operador para que este sistema ingrese. Y bueno, y es totalmente independiente del suministro de energía eléctrica. Otro sistema de seguridad del reactor es lo que se denomina la contención. La contención es un edificio, que en el caso de Karen es un edificio que está dentro del edificio reactor, que es el edificio más grande que se ve acá en gris, y dentro de este edificio está el recipiente de presión con los sistemas de seguridad que les mostraba. Es un edificio bastante particular, distinto a los reactores que hay en Argentina. En Argentina el edificio de contención es un edificio que se ve básicamente desde afuera, pues son contenciones muy grandes, porque los reactores que hay en Argentina son más parecidos a un PWR, si bien no son PWR, pero son parecidos, y ocupan mucho volumen. Entonces, ocupar mucho volumen necesita que todo eso esté dentro de un edificio especial, que en el caso de Atucha tiene forma de esfera, en el caso de Embalse, que está en Córdoba, tiene forma de cilindro. Pero bueno, en Karen la contención es mucho más chica, tiene más o menos 19 metros de diámetro y 27 metros de altura. Las paredes de este edificio son de 1,20 metro de espesor, más o menos. O sea, piensa que es un edificio que en caso de que se me rompa una cañería adentro, todo ese vapor que estoy liberando, que es vapor que estaba a 120 atmósferas y 300 grados, y de repente se encuentra con un ambiente a presión atmosférica, básicamente empieza a inflar el edificio este, y bueno, y el edificio tiene que soportar esa presión. Por eso tiene 1,20 metro de espesor, y además, para que sea impermeable el reactor y no se empiece a fugar vapor a través del hormigón, tiene todo un recubrimiento interno de acero. Ese recubrimiento interno se llama liner, y bueno, es relativamente finito, 8 milímetros de espesor, porque su función no es resistir presión, sino que es darle estanqueidad al edificio. Está diseñado para soportar 5 atmósferas de presión, que pueden decir, pero 5 atmósferas es mucho menor que las 120, pero claro, el tema es que tiene un volumen mucho más grande, entonces el vapor, cuando pasa de estar en un volumen reducido, como es el recipiente de presión, a 120 atmósferas y se expande el volumen que ocupa esta contención, llega a mucho menos de 5 atmósferas. Y además hay un sistema que no lo voy a explicar ahora, pero básicamente sirve para condensar el vapor y controlar esa presión. Y bueno, y la temperatura de diseño de la contención del hormigón básicamente es 155 grados. Que esto en general es una rareza para los ingenieros civiles, que nunca hacen un edificio que aguante 5 atmósferas de presión y 155 grados de temperatura, porque básicamente no hay ninguna persona que vive a 155 grados de temperatura. Bueno, y ahora paso a la siguiente etapa de
presentación, que es mostrarle un poco el estado de avance del proyecto. Hay dos videos que no lo voy a mostrar acá porque en general no tienen buenos resultados emitirlos, pero si quieren capturar la pantalla y lo ven después, son estos links que pueden sacar fotos del QR y son videos que están en YouTube, son públicos. No sé, perdón. Así que bueno, yo ahora le voy a mostrar unas fotos, y esas fotos son básicamente extractos de lo que están en estos videos, que les recomiendo que después los vean. Primero vamos a ver dónde se está construyendo el reactor. El reactor se está construyendo al lado de lo que es el predio de Atucha 1 y Atucha 2. Este predio está en las costas del río Paraná. Este es uno de los brazos del Paraná, que se llama Paraná de las Palmas. Y esto está ubicado al norte de la provincia de Buenos Aires, muy cerca de la localidad de Lima. La localidad de Lima está en el camino entre la ciudad de Buenos Aires y Rosario. Cuando uno va por la autopista esa, en el camino a mitad de distancia más o menos está la ciudad de Lima, dentro de lo que es el partido de Zárate. En ese predio, dentro de ese predio, al se está construyendo el CAREM, que esto está remarcado en rojo. Y bueno, y las esferas que se ven acá son los reactores Atucha 1, esta, y Atucha 2, la otra que es un poco más grande. Acá se ven unas fotos de lo que es el edificio reactor, que en el plano que te lo había mostrado en el esquema, es lo que estaba todo en grisecito. Y esto que se ve en metálico es el liner de la contención, que básicamente cuando se está construyendo hace el efecto también de encofrado para el reactor. Es la parte interna del encofrado. Se ve también este edificio que está al fondo, que es donde están las turbinas del reactor, donde se va a producir la turbina y el generador eléctrico. Que esta parte del reactor no se diseñó en la CONEA, sino que se contrató un servicio ya en mano a Siemens, porque no es interés de la CONEA el desarrollo de este tipo de turbinas, y si nos focalizamos en el desarrollo del reactor nuclear. Acá se ve otra foto desde otro ángulo, se ve la parte del edificio reactor, la parte delantera, que son más bien oficinas administrativas, está bastante avanzada. En cuanto a la contención, que es el edificio cilíndrico que después va a quedar dentro del edificio que lo va a rodear, también tiene un grado bastante avanzado, si no me equivoco ya prácticamente llegó a la altura que tiene que llegar. O sea, un montón de todo el resto de edificios que hay alrededor, son obradores, depósitos. Este edificio es el edificio de ingeniería civil, donde controlan la parte de la obra. Acá hacer una foto un poco más de cerca para que tengan idea de las escalas con respecto a una persona, el tamaño. En este momento estaban solamente hormigonando con esta máquina. Se ve un poco más en detalle el liner, el hormigón, muchos toneladas de hierro de encofrado que se están colocando. Acá otro detalle. Ven que son edificios relativamente grandes, pero si comparan con reactores de otras potencias, son relativamente chicos estos edificios. El progreso estimado de todo el edificio reactor, más o menos un 70% de avance. Acá se ve un poco más en detalle lo que es la contención. Esta entrada, esto que se ve acá, es una de las dos entradas que va a tener, acá se ve la otra. Son los únicos accesos que cuando esté terminado el reactor va a ser la única forma de ingresar, que las personas ingresen a la zona del edificio reactor. Es un sistema de puertas especiales, que son puertas dobles, porque tienen que aguantar cuando esto está funcionando. Es parte del sistema que tiene que resistir las 120 atmósferas. Luego se ven agujeros como estos, que son pasantes de la contención, que es donde pasan las cañerías de diversos sistemas, ya sean cañerías de sistemas eléctricos, de provisión de agua, de sistemas auxiliares, etc. Sistema de ventilación. Luego acá se ve el edificio donde están el turbogrupo. Acá está la turbina, que bueno, ya está en el predio colocada la turbina, está lista
tiene un progreso bastante avanzado, en 90%. Luego, otro de los componentes, que esto se está haciendo en Mendoza, en Pescarmona, que es una empresa hoy en día, si no me equivoco, es estatal. Es el recipiente de presión, que es uno de los principales componentes del reactor. Que es este recipiente, que recuerdo que tiene más o menos 3 metros de diámetro por 11 metros de altura. Las forjas se trajeron de Italia, si no me equivoco, los cilindros crudos, básicamente, y todo el mecanizado se está realizando en Pescarmona, los agujeros, los soldados. Esto hay que hacer un recubrimiento interno de un acero inoxidable. Si no me equivoco, el grueso del acero es acero en carbono, y luego tiene un recubrimiento de inoxidable. Acá se ve la parte inferior del recipiente de presión, que es esta parte. Esta parte es el hombro, que es esta partecita del recipiente. Bueno, y estos agujeros va a ser donde van a estar los generadores de vapor. También tiene un grado importante de avance, el 65%. Luego, otros de los componentes claves del reactor son los generadores de vapor, que son este sistema que son helicoidales. Para hacerlos hubo varios desafíos tecnológicos. Por un lado, están hechos de una aleación especial de Inconel 600, si no me equivoco, o otro de las aleaciones de Inconel, que la particularidad que tenía el diseño de estos generadores de vapor es que son tubos muy largos, de 32 metros creo aproximadamente, y que tienen una tolerancia bastante baja, o sea, tiene que ser bastante preciso el espesor de los tubos, y la relación entre la deformación máxima que hay en los dos ejes transversales. Entonces hicieron unos hornos especiales, esto se está haciendo en Ezeiza, con Noir, que es una empresa de la CONEA. Y después hubo que desarrollar la técnica para curvar los generadores de las helicoides estas. Otro de los componentes que se avanzó bastante es en los combustibles. Hay varios elementos combustibles construidos. En particular se los fue construyendo para hacer distintos ensayos experimentales. Hay, por ejemplo, una de las barritas se le mandó a irradiar a Halden, si no me equivoco, en Holanda, que es para ver cómo se comporta bajo radiación la barra de combustibles. Después, eso es una barrita independiente. Después, todo el elemento combustible también se tiene que analizar las fricciones que ofrece al agua, el comportamiento de los materiales, y eso se puso en un loop que está en Ezeiza también, en el Centro Tecnológico de Ezeiza, para hacer lo que se llaman test de endurance de los elementos combustibles. Así que estos son fotos, digamos, reales de elementos combustibles. Y bueno, acá vemos más o menos una estimación del avance físico acumulado que hay en el reactor. Más o menos hay un 60% de avance físico. Y bueno, para concluir, quería decir que el desarrollo de estos tipos de reactores, en particular del prototipo del reactor Karen 25, permite mejorar o generar una gran cantidad de infraestructura y conocimientos en la Argentina, tanto dentro como fuera de la CONEA. Como les comentaba, hay un montón de empresas asociadas, o no, como en el caso de Pescarmona, donde se ve altamente beneficiada en la generación de conocimientos, y eventualmente en el futuro podrán vender este tipo de componentes a otros proveedores. En el diseño del CAREM, la seguridad fue considerada desde la génesis del concepto, pues la idea era alcanzar mayores niveles de seguridad. Con las características más o menos fui mencionando. Hay un grado bastante elevado de avance en la ingeniería, y como les mostraba, hay diversos componentes y edificios que tienen un progreso considerable en su construcción. Así que esto es lo que le quería comentar más o menos sobre Karen. No sé si hay preguntas. Hola, Fede, qué linda. Estaba pensando en eso que ustedes decían sobre los aspectos innovadores. Cómo han intentado independizarse de la electricidad o de las bombas. ¿Es porque la mayoría de los accidentes ocurre en relación a eso, o es, digamos, como el riesgo más alto que tienen?
¿O por qué pusieron el foco ahí, digamos? No, era parte por esto que comentaba, lo que se veía, que algo que podía pasar era la pérdida de suministro eléctrico, y Claro, de hecho lo que se vio es que en Fukushima, en particular, si hubiese habido un Karen ahí, no hubiese pasado nada, o sea, nunca hubiese sido noticia Fukushima. Porque justamente lo que falló es una de la etapa de la provisión de energía eléctrica al reactor, a los sistemas de seguridad del reactor. Eh, Porque como bueno, ocurrió el sismo primero, que sacó de servicio todas las líneas de alta tensión que le podían haber provisto energía eléctrica a los sistemas de seguridad. Y los reactores están pensados para eso, tienen un grupo de generadores diésel que proveen energía eléctrica a los sistemas de emergencia. El problema es que después vino un tsunami, que fue más alto que lo diseñado, e inundó los generadores, donde estaban los generadores diésel, y entonces quedaron fuera de servicio. Y ahí fue como se desencadenó después el daño de los reactores. Así que el Karen es un diseño, si no me equivoco, se lo empezó a concebir en los 80, así que no es tan nueva la filosofía, pero bueno, en Fukushima hubiese sido muy, muy interesante. Perdón, no sé si lo mencionaste, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, sí, sí. Con respecto al elemento combustible, ¿qué usan? ¿Uranio enriquecido? Es uranio enriquecido, o sea, como hay dos filosofías, o se economiza mucho los neutrones desde el punto de vista del refrigerante, porque el agua, si bien es poco absorbente de neutrones, absorbe, tiene una sección eficaz no despreciable, comparado con el agua pesada. Entonces, si uno no quiere enriquecer uranio, tiene que sí o sí usar agua pesada, como es el caso de Atucha o Embalse. Y en cambio, en Karen se fue por la otra filosofía, que es usar agua natural, pero enriquecer el uranio. Y el enriquecimiento es, si no me equivoco, el 3% más o menos. Relativamente bajo, si comparamos con un reactor de investigación que alcanza 20%, 30% de enriquecimiento. ¿Se hace acá en Argentina? ¿O? No, o sea, sí, no. El enriquecimiento no se hace en Argentina, sino que se importa el uranio enriquecido en lo que, si no me equivoco, es lo que se llama el yellow cake, que es el uranio puro. Después, el proceso de oxidación para obtener el óxido de uranio y la conformación de las pastillas y todo eso, sí ya se hace en Argentina. Después el nombre está en Ezeiza, dentro del centro atómico de Ezeiza está ahí la fábrica. De Oxitex se llama, que es una empresa también de la CONEA. O sea, en realidad la CONEA es una empresa, una sociedad del Estado, ¿no? Y la mayoría de las acciones tiene la Comisión de Energía Atómica y hay accionistas privados. Y bueno, yo tengo otra pregunta, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, espero, no quiero parar. Fernando tiene una pregunta. Buenas tardes, espero que me escuchen bien. Quería antes que nada decir que excelente la charla y felicitar, como puse ahí en el chat, a Fanny y a Graciela por esta primera y las que vendrán después seguramente. Federico, una pregunta por ahí, no sé, yo pude entrar con la disertación ya en marcha. Un dato operativo, ¿cuándo calculan que puede entrar efectivamente en funcionamiento el Karen? ¿Hay alguna fecha tentativa? No hay todavía fecha estimativa. Tenemos el problema que pasa en muchos ámbitos de la ciencia, que falta mano de obra. Entonces necesitamos más gente. Hay mucha ingeniería todavía muy específica por hacer. Como dicen los yanquis, les gusta el demonio está en los detalles. Entonces siempre que van saltando detalles, hay que hacer más ingeniería, volver para atrás un poquito en las cosas. Y todo lleva horas humanas de cálculo. ¿Se necesitan profesionales Sí. con una formación muy específica? Sería lo ideal, porque es más inmediata la obtención de resultados, pero igual siguen ingresando becarios. Nosotros en el Instituto de Brasilia tenemos una especialización que es la CEATEN, que está pensada para profesionales, que
y de diversas gamas, y te da como una introducción rápida, dura un año la especialización, y te da una introducción rápida para empezar a trabajar en el ámbito nuclear. De hecho, yo en el grupo que trabajo, el grupo de seguridad nuclear, es un grupo muy específico de ingeniería nuclear, y sin embargo, creo que menos del 30% de los que estamos somos ingenieros nucleares. El resto son todos ingeniero químico, eléctrico, tenemos varias especialidades. Había un físico también, pero eso no fue al mundo oscuro de las finanzas. Bueno, es amplio el espectro. Entonces, volviendo al tema de la fecha, no hay todavía fecha para la puesta en marcha. Se está trabajando fuertemente en intentar obtener un cronograma lo más realista posible, pero hubo cambio de directivos a fin de año, el año pasado, así que en la nueva conducción y hay varias cosas que se están ajustando. Entonces todavía no hay un cronograma definitivo. Bien, gracias. Gracias Fernando. En el chat nos felicitan, dicen que es una exposición para interpretar varias disciplinas, y lo felicitan a Federico por la exposición. No sé, Graciela, vos querías hacer la otra pregunta, y mientras le damos tiempo a alguien si quiere hacer alguna otra pregunta, bueno. Pensar. Bueno, cuando mostraste el edificio de contención, me llamó la atención porque viste que todas las centrales nucleares, sobre todo viste las de potencia, tienen, bueno, la clásica, no sé, cúpula, vos le dijiste el techo redondeado, y en este caso no lo vi. ¿Tiene alguna, por qué la diferencia, o tiene alguna fundamentación tecnológica? Otra vuelta en la presentación, así muestro una cosita. Está. En particular, quería mostrar un corte de la contención. Ahí se ve el edificio, el esquema. Ahí se ve el esquema. Bien. Sí. Este es un corte de cómo se ve, además de los sistemas de seguridad, se ve la contención en sí, que es el edificio gris. Y se fijan, es bastante compacto, o sea, no hay mucho espacio entre lo que es el recipiente de presión y la contención. Y lo que se usa, la filosofía, al ser mucho más compacta, se busca, porque básicamente cómo se diseña la contención, el volumen que tiene una contención, uno dice, bueno, yo quiero esta presión máxima, que típicamente es muy baja en las contenciones muy grandes, es 1 o 2 atmósferas por encima de la atmosférica, pero se utiliza el truco de que decir, bueno, si yo, todo el agua que está en el primario, o sea, tengo toda esta energía disponible en el agua del primario, que está a esta presión y a esta temperatura. Si eso lo expando inmediatamente en forma diabática a toda la contención, bueno, eso, ¿qué presión me produciría? O si tengo como consigna la presión, ¿cuál es el volumen que tendría que tener mi contención para llegar a esa presión? Partiendo de las condiciones iniciales del sistema presurizado. Y eso básicamente, en los reactores convencionales, entre el generador de vapor, que es gigantesco, el sistema de cañerías que están dispersos y todo eso, hace que la contención de por sí sea muy grande. Entonces, dar volumen les alcanza con ese principio. En cambio, en CAREM, al ser todo tan compacto, se usa un principio de contención que es muy parecido a los BWR, a los reactores como el que era Fukushima, que son reactores que no tienen generadores de vapor, porque el vapor directamente se produce en el primario. Entonces, el agua del primario va directo a la turbina. Eso aumenta la eficiencia y también hace que sea más compacto el diseño. Entonces, en ese tipo de diseño se usa contenciones como estas, que se llaman supresoras de presión, porque básicamente se hace que, en caso que se rompa una cañería, todo el edificio se llena de vapor, y en particular el vapor va a querer ir hacia este lugar, hacia estos recintos, que también están a presión atmosférica, pero para poder ingresar al recinto pasa por unos
unos generadores de burbujas, o tienen orificios muy pequeños para favorecer la aparición de burbujas, y las burbujas básicamente van a colapsar, se van a ir condensando y colapsando en las piletas estas. Entonces, es una forma estás reduciendo el volumen del agua, entonces pues, estás condensando vapor, pasando a la fase líquida, que cambia 1000 veces el volumen, y entonces, gracias al truco de las piletas supresoras de presión, a este sistema de burbujeo, haces que el volumen necesario sea mucho menor. Y al ser más compacto, podés hacer que soporte presiones más grandes. Porque básicamente la presión lo que te hace es hacer una cuenta así muy a dedo. Es decir, cuando yo tengo que soportar en este recinto tal presión, esa presión directamente la tenés que dividir en el área que tiene esto, y eso te da el esfuerzo que tiene que soportar las paredes. Entonces, cuanto menos área tengas en el volumen, menos fuerza va a tener que hacer en las paredes, básicamente. Por eso son más compactas. Gracias. Bueno, siguen llegando felicitaciones. Yo grabé la charla, por si después voy a hablar con Laura y vemos de subirla al canal oficial, por si, para que quede disponible para las personas que lo quieran mirar, porque varias estudiantes y profes me habían pedido que lo grabara. En el chat también alguien me escribió para ver si iba a estar disponible, así que vamos a hacerla pública en estos días. Bueno, y quería agradecer a todos los que se tomaron un tiempito por estar acá. Lo veo a Luis Olivares, que siempre mi compañero ahí, en el que siempre andamos haciendo algunas investigaciones. Luis Olivares es doctor, médico, ¿sí? Y también es docente de la facultad. Y gracias, Luis, por conectarte y hacerte un tiempito para estar con nosotros. Y gracias vi varios estudiantes ahora de la Facu, gracias también a Fernando que se conectó un momento, y a Laura por haber estado acá con nosotros, justo que tuviste antes una charla de matemática y luego acá con nosotros, así que gracias por estar. Y vuelvo a decirte, Fede, muchas gracias por haber aceptado gustosamente la invitación de un correo que te llegó de alguien para difundir el proyecto. Creo que hablo por Graciela también, quedamos muy conformes con la disertación. Creo que el público entendió de qué se trata CAREM, de qué se trata pensar la física nuclear desde una perspectiva de la aplicación y no quedarse con eso de uno habla de Fukushima, como vos bien decías, y lo primero que se viene es Chernobyl y piensa en las grandes muertes que puede haber producido Chernobyl, y cuando comparabas esos índices veíamos que no era tan así. Entonces, este tipo de charlas, y junto con las que vendrán más adelante, tienen justamente ese propósito de tratar de corrernos y equilibrar la balanza y empezar a pensar en esa energía nuclear como algo positivo y útil en nuestra vida cotidiana, y que las series están re buenas, y está re bueno porque también la ciencia con eso avanza, pero no solamente quedarnos con esa visión tan negativa. Así que esta charla fue un granito de arena a la opinión de quienes estuvimos acá hoy escuchándote. No sé si tiene un ratito, me había quedado pensando, dije, bueno, por ahí la charla estaba orientada a estudiantes de física, y mostraba un par de aplicaciones de física más teórica, o no teórica, más física pura, digamos, de experimental, cómo aplicamos en las reactores nucleares. Así que le separé dos cosas que se me ocurrieron en la tarde, si tiene un ratito. Sí, por supuesto. Sí. Adelante. Bueno, ahí se ven los gráficos. Sí. Bien. Esto, no sé si conocen, hay tablas públicas uno es de la IAEA, del Organismo Internacional de Energía Atómica.
Un momentito. Ahí se ve de vuelta. Sí. Ahí está, sí, sí. Bien. En particular, no sé por qué se me... estas tablas son básicamente para estudiar propiedades de los isótopos. Estos gráficos son básicamente cada uno de estos cuadraditos representa un isótopo, donde en el eje X tenemos la cantidad de neutrones que tiene el isótopo, y en el eje Z la cantidad de protones. Entonces, cada elemento, cada fila de estas, horizontal, es un elemento químico distinto, y cada columna, bueno, es un elemento químico y representa todos los isótopos que tiene ese elemento químico. Los cuadraditos negros son en este gráfico, son los isótopos estables, y todos los que tienen colores son inestables. Y el color tiene que ver con la vida media, en particular en este gráfico. Y lo que quería mostrarles, estos son todos los isótopos que están estudiados, que de acá a acá, que son más o menos 3000. Y lo bueno se puede filtrar, por ejemplo, cuáles tienen sección eficaz de captura neutrónica y que producen fisión. Y acá estos están coloreados acá, los isótopos más pesados. Estos son los que tienen la capacidad de fisionar simplemente por acercarle un neutrón. El uranio 235, creo que es una rosa que está por acá, pero bueno, como ven son bastante pocos. Y otra cosa interesante que se puede filtrar, por ejemplo, acá, son los productos de fisión que aparecen una vez que se fisiona. En particular, acá pone para el uranio 235, que este gráfico que está acá, y donde los colores es la probabilidad, está vinculado con la probabilidad de aparición de cada producto de fisión. Entonces, como ven, partiendo del uranio 235, que es el cuadrado rosa que está acá, de la fisión de esto normalmente aparecen dos fragmentos, que la curiosidad es que en general no se divide por la mitad, sino que tiene una tendencia a ser uno levemente más pesado y otro levemente más liviano. Pero acá se ve también claramente que la mayoría cae por debajo de la línea de estabilidad de isótopos, que son los cuadraditos negros que quedan pintados. Por eso casi todos los productos de fisión son radioactivos. Y bueno, y cada uno de estos cuadraditos es un mundo, digamos. En particular, para el uranio 235, si vemos una de las cosas que se miden, es la probabilidad de captura de neutrón y que esa captura produzca una fisión. Entonces esa es la sección eficaz de N neutrón fisión, que en función de la energía tiene este tipo de curva, y donde la medición, esto es lo que se mide en aceleradores o reactores nucleares, y donde quizás un físico, un investigador, estuvo 10 años para medir esta curvita, este piquito que está acá, digamos. Después otro grupo estudió este otro piquito, y son años para poder contribuir con un granito de arena en la ciencia, digamos, que es lo que nos cimienta. Y nosotros después, desde la ingeniería nuclear, usamos esto como entrada, como dato, y lo empezamos lo que llamamos la condensación de las propiedades, que es dividir, en vez de este espectro continuo, lo discretizamos en 4 o 5 grupos de energía, y lo introducimos en nuestros códigos de cálculo neutrónicos, por ejemplo. Entonces, bueno, esto es uno de los tantos aportes que consumimos de los productos de físicos. Y otra curiosidad, volviendo a Fukushima, son una técnica que se usó para ver dónde estaba posiblemente, querían saber si se había fundido el núcleo de uno de los reactores, y si se había fundido, en dónde estaba. Como es una zona que está inundada, porque para refrigerar tuvieron que inundarlo con agua de mar, y tiene alta dosis de radiación, no puede entrar una persona a mirar cómo está adentro. Mandaron robots, pero los robots también son muy especializados, y también en ambientes de mucha radiación tienen poca vida útil. Los robots pues empiezan a degradar los semiconductores, los conductores también, todo se degrada básicamente. Entonces una técnica que usaron de inspección no invasiva es una tomografía con muones. Los muones son de origen del espacio, y básicamente usan sensores de muones y miran la transmisión. Por lo que entiendo, apenas sé que es un muón, de hecho, es el nombre, ¿no?
pero entiendo que la interacción es muy fuertemente dependiente con la densidad protónica del núcleo. Entonces, a mayor Z, tiene más probabilidad de interacción, y justamente el uranio tiene un Z92, que es bastante elevado, y con esto podían ver, básicamente ponían una matriz de sensores de un lado del edificio, otra matriz de sensores del otro lado del edificio, y viendo la transmisión y el pequeño scattering que producían los muones que habían pasado por acá y podían detectados acá. Con eso pudieron reconstruir esta imagen. Yo creo que las dos son imágenes reconstruidas, pero no estoy seguro. Me parece que la del centro es más una simulación, y la medición real es la de la derecha. Y con esto van identificando las zonas más oscuras y dicen, bueno, esto debe ser tal componente, y les sirvió para confirmar lo que habían medido un poco con algunos robots, para confirmar dónde estaba localizado el núcleo, o sea, que sí, se había fundido en una parte del núcleo y estaba localizado en otra parte del recipiente. Entonces, bueno, estas son las dos pequeñas aplicaciones de física de partículas que bueno, por ahí son interesantes. Sí, Quería compartir. me encantó la de los isótopos, me gustó. eh, Como de la visión de un elemento, el mundo que se abre, ¿no? El abanico de esos elementos que decaen. Eso fue muy gráfico, ¿no? Porque si bien uno dice, bueno, sí, decaen tal y decaen tal, verlo ahí me encantó, esa imagen fue muy gráfica. Y lo de la tomografía, mira, qué buena aplicación. Ya me lo anoté para ir a leer porque me encantó eso. Muy, muy bueno. Me gustó mucho. Sé que lo desarrolló el Idaho National Laboratory de Estados Unidos, el que desarrolló la técnica, o fue la que fue a Japón después de medir. Pero bueno, sí, ahí tenés una puntita para arrancar. Sí, por supuesto. María, no sé si tenés la manito levantada, no sé si querés hacer alguna pregunta. Sí, yo soy de Salta y soy docente, doy física moderna, moderna 1 y moderna 2. Entonces me pareció muy interesante lo que recién él planteó, porque muchas veces uno enseña a los chicos, bueno, los muones, las partículas elementales, pero bueno, de las aplicaciones que yo por ahí le doy de los muones, la única que por ahí veía así que podía tener una imagen o que tenía un dibujo, un esquema, era la que se plantea por ahí en el internet, que es la de las pirámides. Entonces me pareció muy buena esto que recién presentó está muy buenísimo. Y lo que yo quería preguntar era, cuando yo le doy a los chicos, por ejemplo, el tema de los isótopos, nosotros tenemos, por supuesto, allá en el tiempo, muy lejos, en Salta, por ahí no tenemos, por ejemplo, una tabla interactiva para ver, como vi que pareciera que tienen acceso ustedes, de los isótopos. Nosotros tenemos como si fuera una cartulina, algo que lo hizo alguien la original creo que es del ejército, y donde los chicos, bueno, yo pongo esa lámina que es muy grande, y ahí identifican los isótopos. Pero con el tiempo, bueno, se ha ido deteriorando. Entonces quería preguntar si de alguna página donde, así como él mostró, no sé si se puede ampliar, supongo, una tabla de ver, para poder identificar los isóbaros, los isótopos, los isóbaros, etcétera. Sí, ahí copié, pegué en el chat la dirección de dos de estas páginas interactivas. Una es Bien. del Organismo Internacional de Energía Atómica, que tiene además una aplicación para que en Android sé que usa, o sea, cuando doy clases a veces la uso. Bien. Entonces vas haciendo clic y vas mostrando. Y después la otra es la del BNL, que es el Brookhaven National Laboratory de Estados Unidos, que también son de los gráficos que estaba mostrando, son de ahí. Bien, entonces esas páginas quedan, esos links están en el chat, me decís, ¿no? Bien, Sí, gracias. te aconsejo que lo copies porque una vez que se cierra la conversación desaparecen el chat, pero... Sí. Y si no, yo no conocía estas, me vienen buenísimas. Y también hay
hay el Wolfram, lo escribo acá en el chat hay una versión, hay una página, ahora no la tengo a mano, si no la hubiese publicado en el chat, pero hay una página en el Wolfram que tiene para buscar los isótopos, la probabilidad, cuál es qué probabilidad tiene de caer por cada uno, por el alfa, por el beta, cuál es la sección eficaz, tiene como varios datos, no exploré, supongo que la que vos me decís, la que vos publicaste, Fede, también debe ser similar, porque estoy viendo también esos, y tienen los mismos datos, y también está hecho. Yo te puse el nombre del programita, que hay una página en donde uno no necesita descargarse el programa, sino que lo hace, ahora no la tengo a mano, sino, si hubieses oído de la pregunta, María te hubiese ayudado un poco más, pero por ahí para revisar, por lo que dijo Fede, ya está buena esa aplicación también. ¿Vos estás en Salta, María? Perdón que preguntes, que no nos conocemos y me estoy como de Salta. Yo iba a aprovechar para que María nos deje la dirección, así podemos seguir interactuando, ya que damos todo física moderna, que quede el nexo. Así que María, poné también en el chat tu dirección, si querés te mandamos bien esta tabla del Wolfram. Sí, yo soy de Salta, bueno, estoy en Salta actualmente, y bueno, me llegó por Elena Hoyos, por alguien que me parece que está en la PFA o algo así, me llegó lo de la charla, y entonces, bueno, me vine a la casa que tengo mejor internet para escuchar la de hoy y la del jueves. Así que muchas gracias. La del viernes. La del viernes. Sí, muy bien, súper informada, me encantó, María. Gracias. Sigo con palabras de agradecimiento, no sé si alguien más quiere decir algo. Vos sabés, perdón, Federico, tengo un montón de preguntas, pero no, me voy a limitar a una que sigo con esa curiosidad nada más. ¿Qué es la pileta con los residuos de los elementos del reactor? Viste que está, bueno, en la central de Atucha está aparte, no sé, en este caso, si está no está dentro del módulo, por supuesto que está afuera, no sé. Esa es mi pregunta. Un tecnicismo, nosotros no decimos residuos, porque el residuo es lo que nos sirve más, decimos combustible gastado. Sí, yo soy de la vieja escuela. Sí, exactamente. Por ahí explico, porque el combustible, cuando se lo saca del reactor nuclear, no es porque no tiene más uranio, sino que todavía tiene, de estos productos de fisión que van apareciendo, muchos son absorbentes neutrónicos. Entonces como que se va autoenvenenando el combustible. Lo que hay que hacer es sacarlo, y el proceso se llama reprocesamiento, separar el uranio que todavía hay, el plutonio que se produce, porque se produce plutonio dentro del combustible, por captura del uranio 232, que es más abundante, captura el uranio 232 y eso genera plutonio 233, si no me equivoco. Y bueno, y todo eso que son elementos físiles están en el combustible, y se les puede, un potencial que hay. Por eso llamamos combustibles gastados. Y eso están en una pileta que es anexa al reactor. O sea, no están en el gráfico, en el esquemita este que está el edificio rojo, no se lo veía, pero es una pileta que está anexa y que tiene también su sistema de seguridad. Justamente lo que se vio en Fukushima, que uno de los reactores estaba justo en su proceso de recambio de combustible, que es un proceso que se apaga el reactor, se abre la tapa y se saca todos los combustibles gastados y se ponen combustibles frescos. Y justo recién se había hecho esa etapa, estaban los combustibles que recién se habían sacado, y el problema es que tienen bastante potencia de decaimiento, al ser recién sacados, están con mucha potencia de decaimiento, y si no me equivoco, también como falló el sistema eléctrico, digamos, de diésel, no se pudo refrigerar la pileta esta, si era una pileta muy grande, el agua se empieza a evaporar, y costó, digamos, creo que si no me equivoco, en un momento se veía helicópteros que iban al reactor y tiraban agua en el reactor, lo que estaban intentando era inundar de vuelta las piletas del reactor. Sí, y lo que no se entendía era porque decían que estaba apagado, entonces muchos preguntaban cómo estando apagado tienen que... Es por la potencia de decaimiento, básicamente, que es mucha potencia. Y entonces lo que se vio que los sistemas de seguridad para las piletas donde están entrando combustibles gastados también son muy importantes. Entonces, una de las cosas, de las lecciones aprendidas de Fukushima, es darle más importancia a los sistemas de seguridad de las piletas.
y tienen que tener como su propia contención, digamos, también, donde están las piletas. Ah. Y su sistema de refrigeración asegurado y todo eso. Bueno, en ese sentido, en los combustibles gastados, en Atucha y Embalse, las dos Atuchas y Embalse, tienen un proceso que se llama recambio en línea, o sea que no necesitan apagar el reactor para hacer un cambio de combustible. Después está a plena potencia y se extrae a plena potencia unos combustibles, con una máquina que es bastante especial, se extrae a plena potencia y se pone uno fresco. Entonces, a priori, conceptualmente, no necesitaría parar nunca el reactor. Si bien igual después necesita por mantenimiento, necesita parar cada año y medio, cada 2 años, desde el punto de vista neutrónico no necesitaría parar. En cambio, los reactores PWR y el CAREN también, sí o sí necesitan bajar potencia, bajar presión, apagar todo, destapar el reactor y ahí hacer el recambio. Entonces, esa es una diferencia respecto a los reactores que tenemos en Argentina hoy en día. Una diferencia. Y el reprocesamiento no se hace acá, es que los mandan. No está, tampoco está en el horizonte hacer, digamos, por ahora, el reprocesamiento. Es un tema muy delicado, Sí. porque como de los combustibles gastados se produce plutonio, te dicen, nada, vos querés sacar porque querés hacer bombas. Aunque Argentina nunca hizo una bomba, nunca quiso hacer bombas, y igual nos acusan de eso. Sí. Pero los mandan a algún lado, ¿cómo es? Porque están todos en la central todavía. En caso de Atucha 1, que es la más antigua de las centrales, todavía están en piletas. O sea, lo que se sacaron del año 75, creo que estaba operando. Siguen en piletas. Todavía están en piletas. Con lo cual, da una idea que las piletas no es tanto lo que se consume el combustible, ¿no? Porque no es que hay un océano de piletas, sino que son piletas olímpicas de natación, más o menos en tamaño. Y el proyecto que se está haciendo es como se está viendo que eventualmente se van a llenar las piletas, los más viejos, los que están desde el 75 ahí, que están bastante emitiendo menos potencia, se los va a poner lo que se llaman silos secos, que son unos edificios de hormigón que se ponen los combustibles ahí afuera y están fuera del reactor. Y se refrigeran por circulación del aire, simplemente tienen unas ventanitas. Son de hormigón porque son para blindaje biológico, pero tienen unas ventanitas para que pueda circular el aire como una chimenea y se enfrían solos. Y esa tecnología se utiliza en Embalse, que en Embalse sí, si uno mira fotos del reactor, va a ver que hay como unos edificios cilíndricos chiquititos, digamos, son altos, pero un diámetro de 2-3 metros de diámetro. Y de esos edificios, de esos cilindros hay un montón afuera de la central, y adentro están los elementos combustibles, pero los más antiguos, los que están más decaídos. Pero hoy en día están todos dentro del predio de la central, todos los combustibles gastados. Gracias, muchas gracias. Bueno, Fede, gracias por todo tu tiempo, gracias por la explicación, por responder a las preguntas. Yo creo que Graciela ya le veo la cara que tiene lo que pasa es que no dijimos, pero Graciela hizo su doctorado en ingeniería nuclear en Japón. Entonces, como que tiene muchas preguntas, pues yo ya sé que de ahí viene como sus preguntas y que esta era su oportunidad de seguir haciendo muchas preguntas. Así que ella no lo dijo, lo digo yo para presentarla también. Tengo palabras de agradecimiento y no sé, realmente un gusto haber compartido con vos esta tarde. Y nos extendimos, yo te dije, sí, 45 minutos y 15 de preguntas, y mira, llevamos ya casi 2 horas, hora y media, así que te liberamos para que puedas seguir con tus cosas, y te agradecemos mucho la participación. Bueno, estuve a punto de decirles para ir allá a dar la charla, pero dije, no, por ahí si quieren hacerlo virtual igual. No, ya el año que viene te traemos a La Pampa. El año que viene te traemos a La Pampa.